Bien, continuamos entonces con el desarrollo de esta segunda parte de nuestra clase de Historia del Perú, dirigida para cuarto año de secundaria, sección B. Estamos hablando acerca de las fuentes de la historia y ya hemos resaltado la importancia de esta para el estudio constitutivo de esta ciencia llamada historia y encargada del pasado de la humanidad. Veamos estos conceptos. Ahí está, fuentes materiales, fuentes escritas, fuentes orales, fuentes iconográficas o también fuentes visuales. Vamos a pedirle a ver a Ángelo Muro, a ver que me dé lectura a las fuentes materiales. Fuentes materiales. Buenos días. Son fuentes primarias y proporcionan información sobre diversos aspectos, como el poder, la riqueza, la sociedad, la vida cotidiana y las costumbres, los gustos y las modas. Perfecto, muy bien. 2 puntos, Oscar Emilio. Vamos con Leonardo Cagua, fuentes orales. Te escucho, hijo. Es la fuente documental que no está fijada en un escrito, pero que puede utilizarse para reconstrucción de la historia. Se dividen en testimonios, tradiciones orales, refranes, canciones, cuentos, leyendas y mitos. Perfecto. 2 puntos, por favor, Leonardo, Oscar Emilio. Génesis Mendoza, fuentes escritas. Te escucho, hija. Incluye todos los tipos de textos, inscripciones en piedra, documentos, cartas, libros, prensa, diario, leyes, etc. Esta información se transmite de forma directa, por eso se considera muy fiable. Muy bien, Oscar Emilio, 2 puntos. Alison Sánchez García, fuentes iconográficas. Vamos, hija, te escucho. Están compuestas por imágenes. La pintura, la fotografía o el cine son los más importantes. En la actualidad se denominan fuentes audiovisuales porque también pueden incorporar sonido. Perfecto, igual Oscar, 2 puntos. Entonces, profesor, gracias a estas fuentes, la historia se apoya, la historia descansa, la historia las utiliza para reconstruir ese pasado de la humanidad, ¿correcto? Eso es historia. Ahora, dejamos de lado ya ese tema y pasamos a un nuevo concepto, a un nuevo tema. ¿Qué dice Ángelo Muro? ¿Qué dice que el título? ¿Te escucho? Primeros pobladores del Perú. Primeros pobladores del Perú. O también vamos a llamarlo primitivos pobladores en el Perú. ¿Correcto? Bien, ahí estamos observando nosotros una vida completamente distinta a la de hoy. Hoy vivimos, miren ustedes, a través del avance de la ciencia y la tecnología, un mundo completamente distinto. Miren ustedes. Pero si retrocedemos imaginariamente en el tiempo y nos ubicamos en aquellos años, 18.000, 20.000 años antes que naciera Jesús, ¿qué acontecía en el Perú? La pregunta es, ¿cuándo llegaron los primeros pobladores al Perú? Miren ustedes, ¿cuándo llegaron los primeros pobladores al Perú? ¿Y de dónde llegaron? Te explico. Y acá vamos a recordar a teorías que explican el poblamiento en América. Y acá vamos a recordar al gran maestro checo-norteamericano, Alex Harlika. ¿Qué decía Alex Harlika? Presenta su teoría asiática, en la cual expresa que el hombre llegó a América cruzando el estrecho de Bering, proveniente de Asia. ¿Te acuerdas? Claro, sí te acuerdas. Alex Harlika expresó, el hombre llegó a América cruzando el estrecho de Bering. ¿Dónde? Desde el continente asiático. 90 kilómetros tenía el estrecho de Bering. Y este estrecho fue descubierto por el judío
llamado Vitus Jonas en Bering. Por eso es que se conoce como Estrecho de Bering. Y gracias, nos dice el maestro Jarlíka, gracias a la última glaciación de la era cuaternaria llamada Wisconsin, el hombre se trasladó de Asia a América por el estrecho, así como estás observando, caminando. ¿Hace cuánto tiempo, profesor? 50.000 años antes que naciera Jesús. El hombre partió de Asia y fue llegando poco a poco a América del Norte. Pobló América del Norte, pobló América del Centro y luego bajó a América del Sur. Y luego llegó al Perú. ¿Hace cuánto tiempo? 15.000, 18.000, 20.000 años antes de Cristo. Es así como se explica el poblamiento en el Perú. Los primeros pobladores en el Perú llegaron en este tiempo y llegaron provenientes de distintos lugares del mundo. Y acá tenemos que enfocar una segunda teoría, mi apreciado estudiante. Y esa segunda teoría está presentada por el gran maestro Paul Rivet, que nos habla de la famosa teoría oceánica. Nos habla de una migración polinesia, melanesia, micronesia. ¿Se acuerdan? Claro, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, de esas pequeñas islas, el hombre vía marítima partió con destino a América. Pobló el centro, unos se fueron al norte y otros al sur. Es así como se puebla también nuestro continente y el Perú. Y aparece una tercera teoría del maestro portugués Méndez Correia, que nos dice que el hombre llegó a América del Sur, proveniente de la Antártida, pero antes de la Antártida estuvo primero en Australia, ¿te acuerdas? Australia, la Antártida y América del Sur, ingresando por la Tierra del Fuego. Sea por A, sea por B o sea por C, el hombre llegó al Perú. De todas las teorías mencionadas por tu profesor, de todas las teorías existentes que explican el origen y el poblamiento en América, señores, la teoría más importante que explica el poblamiento en América va a ser la teoría de don Alex Jarlíka. Pregunta de admisión, pregunta de examen. La teoría más importante, la puerta más grande para dar paso al poblamiento en América va a ser la teoría asiática, la ruta asiática, el estrecho de Bering. El hombre llegó en grandes grupos provenientes de Asia, cruzando ese estrecho llamado Bering. ¿Y por qué se llamó Bering? Porque fue descubierto por el judío geógrafo llamado Vitus Jonas en Bering. Señores, para estudiar ese primer poblamiento en el Perú, acá tenemos que resaltar varios periodos. Y entre esos varios periodos encontramos al periodo lítico, el periodo de piedra. Miren ustedes, el hombre en este periodo, 18.000, 15.000 años antes de Cristo, el hombre categóricamente era cazador y luego se convierte en recolector. Cazador por excelencia. Tengo que matar porque si no me matan. Tengo que matar para vivir. Una economía basada en la depredación. Una economía basada en la depredación. Matar para vivir. ¿Y a quién tenía que matar el hombre de aquel tiempo? A los grandes animales, a las grandes fieras de aquellos tiempos, como un clitodonte, como un mastodonte, como un felino. Miren ustedes, el hombre en su estado primitivo acá en el Perú, señores, 15.000, 18.000 años, el hombre en su estado primitivo fue nómade. Primera característica, fue nómade. ¿Qué quiero decir? No tenía lugar fijo. Andaba de un lugar a otro.
No tenía lugar fijo y siempre, nunca andaba solo. ¿Me escuchó José Carlos Rengifo Flores? El hombre nunca andaba solo, siempre andaba acompañado de grupos de hombres. Por eso que formó clanes, por eso que formó hordas y por eso que más tarde formó tribus. ¿Y sabes una cosa, mi apreciado estudiante? Todos estos eran dirigidos primero por el más fuerte, primero por el más pegalón, primero porque el que pegaba a todos y se ganó el respeto. Y años más tarde, cuando evoluciona su Homo faber, su cerebro, el hombre deja de obedecer al más tosco, al más abusivo, al más fuerte, y ahora obedece, ¿sabes a quién? Al más experimentado, al más anciano. A ese le va a obedecer, va cambiando su estilo, va cambiando su forma de pensar. Interesante. Entonces van. Uno, era nómade. Andaba de un lugar a otro, ¿correcto? 2, era cazador por excelencia. 3, era carnívoro, consumía carne cruda, pues no había descubierto todavía el fuego. Consumía carne cruda, se lanzaba a sus fieras, descuartizaban a sus fieras y cada uno se llevaba la presa que quería. Miren ustedes, y la consumía cruda. ¿Y con qué cazaba animales? Cazaba animales con armas, confeccionadas a base de piedras. Mira, ahí están, confeccionadas a base de piedras. Las pulía, las tallaba y muchas de estas las incrustaba en las ramas de los árboles. Y así se confeccionaban lanzas. Empezó a tener técnicas de caza, como el desbarrancamiento, por ejemplo, para poder matar al animal. Y todos se lanzaban encima del animal, lo apedraban con sus armas. Y luego que el animal estaba ya fallecido, lo descuartizaban. Miren ustedes. Y el vivo, el más fuerte, se va a la presa más grande. ¿A dónde? A sus casitas. ¿Y dónde eran las casitas de estos tipos? En las cuevas y en las cavernas. Por esa razón, escúchame bien, Génesis, por esa razón, por el hecho de vivir en cuevas y cavernas, la historia lo conoce a este hombre como troglodita, como troglodita. ¿Con qué nombre Génesis Mendoza? Grítalo, Génesis. ¿Te escucho, Troglodita. Génesis? Génesis. Troglodita, se le conocía como troglodita. Perfecto, perfecto. Troglodita. Se le llama troglodita por el hecho de vivir en cuevas y cavernas. Mira tú. Dice que el hombre llevó la presa que le tocó, lo llevó a su cueva, a su caverna. Cuando suelta la presa, ve su mano ensangrentada. Claro. ¿Qué cosa hizo? Lo que tú muchas veces haces, limpiarse en la pared. Mira. Y después de limpiarse la pared, observó sus manitas ahí con sangre. Se asombró de ellas. Y luego, poco a poco, con el transcurrir del tiempo, fue con la sangre del animal dibujando en las paredes de sus cuevas las presas que había cazado. Y luego, con el transcurrir del tiempo, él se dibujó cazando a esos animales, escenas de cacería. Y a las escenas de cacería que el hombre plasmó en las paredes de sus cuevas, se le conoce como escenas del Chaco. Chaco. Repíteme, Alison Sánchez, ¿qué escenas fueron? ¿Las escenas de cacería? Escenas de Chaco. Perfecto. Escenas del Chaco. C-H-A-C-O. Chaco. Escenas del Chaco. Miren ustedes, y acá vamos a ver, ahí está el hombre, en plena faena, en plena alimentación, luego de destrozar, acabar con su presa, acabar con el animal de aquel tiempo, un mastodonte, por ejemplo, ¿no? Llevarlo a sus cuevas
comerlas ahí crudas y luego pintar la silueta del animal. Miren ustedes, acá tenemos una pintura hecha en una de las cuevas, acá en el Perú, por el hombre de Toquepala. Ahí está una pintura rupestre, así se conoce, con escenas del Chaco, escenas de cacería. Y ahí está, el hombre se dibuja, no andaba solo, atacaba a sus presas, a los famosos camélidos de aquellos tiempos. Miren ustedes, y ahí está. Entonces el hombre fue nómade. 2, el hombre fue carnívoro, el hombre fue cazador, el hombre fue recolector, el hombre fue troglodita, ya tú sabes por qué. Y así fue desarrollando su vida en este escenario. Y los primeros hombres que poblaron el Perú datan 15.000, 18.000, 20.000 años. Señores, el resto más antiguo en el Perú es conocido con el nombre de Pacaycasa. ¿Dónde? Descubierto en Ayacucho. Ahí se encontró, no se encontró los restos de este personaje, pero sí se encontró 50 instrumentos líticos confeccionados a base de piedra. Confeccionados a base de piedra. Armas y utensilios. Este personaje, el hombre de Pacaycasa, fue descubierto nada más y nada menos por Richard McNeish en las famosas cuevas de Piquimachay, en Ayacucho. La importancia de este personaje es que va a estar consagrado como el resto más antiguo en el Perú. No se encontró su esqueleto, pero sí se encontró lo que él confeccionó con sus manos. A eso vamos a llamarlos artefactos líticos. Fueron artefactos líticos que el hombre utilizó para poder desenvolverse como tal. Luego encontramos al hombre de Chivateros, o también llamado hombre del río Chillón. Se le llama así porque se le encontró en la cercanía al río Chillón, acá al norte de Lima. Fue descubierto por Edward Laning. Y el hombre de Chivateros goza de una vital importancia, porque va a ser el creador de la primera industria lítica en el Perú, el creador del primer taller lítico en el Perú, el creador de la primera industria de piedra, pica piedras. Miren ustedes, y encontró 3 tipos, o desarrolló 3 tipos de industria lítica: zona roja, oquendo y chivateros. La primera, con objetos rudimentarios y toscos. La segunda, oquendo, mejor que la primera. Y la tercera, chivateros, miren ustedes, con un mejor acabado, con un pulido especial y con la técnica del color, que ya lo veremos por acá. Ahí está, por ejemplo, el hombre de Chivateros, o también llamado hombre del río Chillón. Luego tenemos acá el hombre de Toquepala, encontrado en Moquegua, Tacna. Miren ustedes, encontrado en Moquegua y Tacna. Y este personaje de Toquepala es importante, ¿saben por qué? Porque se convierte en el primer artista del Perú antiguo. El hombre de Toquepala fue aquel que confeccionó las pinturas rupestres, estas, en las paredes de sus cuevas. Miren ustedes, con escenas del cacería, con escenas del Chaco. Por esa razón goza de gran importancia el hombre de Toquepala. Y luego se abre paso al hombre de Lauricocha. El hombre de Lauricocha, descubierto en Huánuco o encontrado en Huánuco. Este es importante, ¿saben por qué? El ingeniero peruano Augusto Cardich encuentra al hombre de Lauricocha. ¿Y por qué es importante? ¿Saben por qué es importante el hombre de Lauricocha? Porque representa la primera muestra humana en el Perú. El primer resto humano conocido en el Perú se encontró en Lauricocha, en Huánuco, aproximadamente unos 9.000 años antes de Cristo. El primer resto humano conocido en el Perú. Y luego aparecen ya otros restos humanos completos en distintos lugares, como fue el caso de La Libertad,
a través del hombre o resto de Paiján. Ahí están las pinturas rupestres en las zonas altoandinas. Encontramos acá el hombre de Chivateros, te dije, acá en la costa peruana, distrito de Ventanilla, bajo Chillón. Edward Lani descubre más de 50 asentamientos entre campamentos, canteras. Miren, los conocidos como Zona Roja, como Kendo, como Chivateros. 3 tipos de industria lítica en el Perú. Pica piedras. Luego pasamos a otro tiempo. Sí, señores. Dejamos ya los 10.000, dejamos ya los 8.000 y nos vamos a los 7.000 años antes que naciera Jesús. El hombre cambia en el Perú. El hombre deja de ser nómade, señores, y se convierte en sedentario. El hombre deja de ser nómade y se convierte en sedentario. ¿Qué quiero decir? Ahora, este personaje va a tener un lugar fijo donde vivir. Ahora este personaje va a tener un lugar fijo donde vivir. ¿Y gracias a qué? Al descubrimiento primero de la horticultura y luego de la agricultura. Y uno de los personajes o la máxima expresión de horticultor en el Perú, el primero va a ser el hombre de guitarrero. Tú lo estás observando. Encontrado en Ancash, en una cueva denominada Cueva de Guitarrero. La forma de su cueva tenía la forma de una guitarra. Ahí se encuentra este personaje. Y se encuentra, ¿qué cosa? El primer cultivo. ¿Y saben cuál fue el primer cultivo? El frijol, 7.000 años antes de Cristo. Se le llama también hombre del río Santa. Se acentuó cerca a las aguas del río Santa. Se acentuó cerca al río Santa. ¿Y saben con qué finalidad? ¿Por qué el hombre guitarrero se asentó cerca a orillas del río Santa? ¿Por qué cree? ¿Para qué? 2 puntos, a ver. Razones. ¿Por qué razón creen que el hombre de guitarrero se asentó cerca al río Santa? Vamos. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de utilizar las aguas del río Santa y regar sus campos de cultivo. ¿Ven ustedes la importancia? Por esa razón, el hombre del río Santa está consagrado como el primer horticultor y luego, años más tarde, agricultor. Seguimos. Dejamos la parte altoandina y nos vamos a la costa. Dice que acá pobló el hombre de Paracas, al sur, en Ica, el hombre de Paracas, 8.500 años antes de Cristo. Cuando el hombre de Paracas llega a estas tierras, se pone a llorar, agacha la cabeza y dice, Dios mío, ¿qué será de mí? ¿Y saben por qué dijo eso el hombre de Paracas? Porque la costa es un territorio seco, la costa es un territorio árido, la costa es un territorio improductivo. El hombre dijo, ¿qué hago? Me voy a morir de hambre. Cuando voltea hacia atrás, miren ustedes, cuando voltea hacia atrás, mira el mar y sonríe. Y dice, acá encontraré los recursos para vivir. Se lanzó al mar, se ahogó, no sabía nadar. Los demás se esperaron poco a poco y fueron conociendo el mar, fueron dominando el mar hasta que lo dominaron y dijeron, ¡qué rico! Y cuando observaron que dentro del mar habían peces, habían moluscos, habían crustáceos, habían cefalópodos, habían pisciformes, su vida cambió y se convierte en pescador. ¿Se convierte en qué, Ángelo? ¿Se convierte en qué? Pescador. Pescador, miren ustedes, qué rico. Por el hecho de consumo de pescado crudo, peces crudos, por el hecho de moluscos crudos, sus dientes de este personaje tenían forma de pala, dientes deformados por el hecho de consumir mariscos crudos.
Miren ustedes, atrapó ballenas, cazó ballenas. Y con las costillas de la ballena, acá en la costa, señores, el hombre de Paracas confeccionó sus primeras viviendas en forma circular. Y esas costillas de ballena fueron cubiertas con ramas de árboles. Miren ustedes. Y dijo, tengo que cambiar esta tierra de improductiva a productiva. Y cogió peces y abonó la tierra. Cogió mariscos y abonó la tierra. Y la tierra se convirtió en productiva. Fue así como el desierto fue convertido en grandes campos de cultivo. Mira la fotografía que te he mostrado. Y gracias a eso cultivó la calabaza, el payar, los frijoles, yuca, camote, entre otros. Mira tú. Y se sabe también que el hombre de Paracas va a ser el primer músico, señores, en la historia nacional. El hombre de Paracas va a ser el primer músico. Tocó la flauta, la quena, con huesos humanos. Obtuvo música. Sí, señores. Y se sabe también que el hombre de Paracas domesticó al perro. ¿Y saben qué perro fue? Ese perro chino, que equívocamente lo llamamos, un perro calatito. Ese perro es tan antiguo como el hombre, 8.500 años antes de Cristo. Miren ustedes, ese perrito fue encontrado conjuntamente con los restos del hombre de Paracas. Seguimos. Un vecino a este hombre de Paracas, 6.000 años antes de Cristo, fue el hombre de Chilca. Sí, señores, el hombre de Chilca. Miren ustedes, el hombre de Chilca tuvo la misma característica que el hombre de Paracas, pero este marcó la diferencia. Miren ustedes, marca la diferencia porque se convierte en un gran agricultor también. Miren, acá cerca en la costa peruana. Y ahora presentamos al hombre de Tablada de Lurín, ¿sí? Muy cerca a nuestra localidad. El hombre de Tablada de Lurín marca la diferencia, claro, profesor, entre 8.000, 7.000 años antes de Cristo. Este personaje pasa a la historia porque su gran importancia es, ¿qué cosa? Sepultar restos. El hombre, 9.000 años, empieza a tener ya las costumbres de entierro. Sepultar a todo aquel que pierde la vida. Y aparecen los primeros cementerios. Aparecen los primeros lugares donde se va a guardar o depositar los cadáveres de aquellas personas fallecidas. Por esa razón es importante el hombre de Tablada de Lurín. El hombre de Huaca Prieta en la construcción de cementerios al norte de Lima. Así como también la construcción de templos, de los primeros templos del Perú antiguo. Y uno de esos templos va a ser el templo de las manos cruzadas. Miren ustedes, ¿ubicado dónde? En Huánuco, descubierta por Julio César Tello y estudiada por Seiichi Izumi, 4.200 años antes de Cristo. Impresionante. Ya había el hombre evolucionado, ya el hombre había evolucionado, ya tenía conocimiento de un ser divino al cual le rendía pleistesía. La aparición de la cerámica, importantísima. Señores, pasamos a la primera civilización teocrática en el Perú, Caral. Miren ustedes. Algunos decían que se trata de una cultura. Y cuando muchos expresaron que se trataba de una cultura, Chavín se puso a llorar y dijo, me están quitando mi corona. Yo soy la primera. Yo soy la primera. Yo soy la primera. Y ahora apareció Caral. Y todos
pensaban que se trataría de una cultura. Caral, señores, fue descubierta en 1905 por Max Zule, el pionero de la arqueología peruana. Y luego en el 94 fue redescubierta por Ruth Shadi Solís, la doctora, directora y profesora del Museo de Antropología y Arqueología de la Universidad de San Marcos. Con un grupo de estudiantes viaja al norte de Lima y se remonta a Caral y desentierra una ciudad hermosísima, Caral. Esta gran ciudad, miren ustedes, o esta civilización se desarrolló en nuestro departamento de Lima, en la provincia de Barranca, distrito de Supe o Valle de Supe. Es tan antigua. Estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de una civilización contemporánea a las grandes culturas del mundo, como China, como la India, como Egipto o como Mesopotamia. Miren ustedes, la economía de los caralinos estuvo basada en la explotación de la tierra. La agricultura, actividad número 1, así como también la pesca por la cercanía al mar. Y no solamente pesca en el mar, sino también en aguas dulces. Y sus primeros cultivos, miren ustedes, va a ser el frijol, la calabaza, entre otros importantes. Así como también, miren ustedes, del cultivo del algodón, ellos van a confeccionar, ¿qué cosa? Redes para poder utilizarlas en la pesca en el mar. La economía caralina, miren ustedes, se basó netamente en la agricultura y en la pesca. Todo lo que se producía en la tierra tenía que ser intercambiado a través del trueque. Todo lo que se obtenía en extracción del mar tenía que ser también intercambiado a través del trueque con los pueblos vecinos que congregaban a Caral. Los hombres de Caral van a pertenecer al periodo arcaico tardío. Desarrollan una agricultura de riego, una arquitectura impresionante, utilizando el adobe, una textilería, pero sin embargo van a desconocer aspectos de orfebrería. Caral, señores, estuvo dominada por una sola clase, la clase sacerdotal. Por esa razón se trataría de una ciudad eminentemente religiosa. En Caral se descubren ¿qué cosa? En todas las casas encontraron altares o pilares. Le rendían culto a un ser superior, una plaza circular hundida, templos construidos en forma piramidal, pirámides truncas. Por eso también se le conoce como el Valle de las Pirámides. Los caralinos no conocían técnicas de cerámica, pero fueron excelentes hombres en el diseño. Miren ustedes, de mates y sobre todo también en tejidos y redes para pescar. La sociedad Caral, señores, fue una sociedad eminentemente religiosa. Los rangos estratificados que encontramos en Caral hacen que Caral sea una ciudad y un pueblo productivo. Los modos de vida, el cooperativismo, la ayuda mutua van a resaltar en Caral. Miren ustedes, ¿qué aportes culturales entregó Caral a nuestra historia? Una excelente arquitectura, utilizando el adobe. Se construye una plaza circular hundida, impresionante. Se construyen templos, miren ustedes, en forma piramidal, en forma de una pirámide trunca. Y lo que más resalta en Caral, siempre la presencia de escaleras o de escalinatas para llegar a una cima. Encontramos en Caral también la presencia de, ¿qué cosa? Objetos para poder comunicarse. Y esto van a ser los quipus. Encontramos dos tipos de quipus. El quipu estadístico para datos y el quipu histórico para almacenar leyendas o hazañas acerca de los caralinos. Miren ustedes,
Sacrificios humanos, claro. Caral realizaba sacrificios humanos ante sus dioses. A ese dios, entre comillas, que hasta ahora no se ha establecido bien, le gustaba o le agradaba sacrificios humanos de personas puras, como es el caso de un niño menor de 1 año, el cual fue sacrificado, como es el caso de una jovencita pura. Caral fue amante también de la música, y la prueba de ello fueron las 32 flautas transversales diseñadas con costillas de alas de pelícano para hacer música en Caral. Miren ustedes, hablar de Caral, señores, es hablar de la primera ciudad, de la primera civilización teocrática en el Perú. Eso fue Caral. Caral no es cultura, porque no se expandió, porque no dio a luz otras culturas como las que sí hicieron. Por esa razón, no se le puede consagrar a Caral como una cultura, solo como una civilización. En este caso, estaríamos hablando de la primera civilización teocrática en el Perú. Así es, mi apreciado estudiante de nuestra modesta casa de estudios. Bien, con este tema llegamos a la parte final. Queda como responsabilidad en cada uno de ustedes revisar, repasar y ampliar sus conocimientos. Gracias una vez más, tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor del curso de Historia del Perú. Gracias, mis apreciados estudiantes. Gracias, un buen día. Gracias. Chao, Bye, profe. profesor. Chao. Chao, profesor. Gracias. Profesor, cuídese. Gracias, jovencitos.